Tu punto de partida. Les Hayes, pioneros en capacitación online. Cuida tu tranquilidad con ADT, líder en seguridad. Presentan Combinación Clave. Toda la opinión, realidad y debate sobre los temas que me interesan. Junto a Fernando Paulsen. La clave me escucha. ¿Cómo están? Bienvenidos a Combinación Clave. Estamos ya con nuestra primera entrevistada, pero tenemos un lote de medallas detrás, a pesar de que convengamos que las medallas se ganan, como la gente dice, los deportistas dicen, por años de trabajo y no necesariamente por un lugar u otro. Bueno, estamos aquí con la ministra del Deporte, Pauline Cantor. ¿Cómo está, ministra? Bien. Y a ver, queríamos repasar un poquitito qué significaba en términos deportivos lo que había ocurrido en los Panamericanos recién, qué es lo que va a suceder en los próximos Panamericanos, o cómo se ve que van a tener lugar aquí en Santiago. Además que partieron los Panamericanos, creo que también parten ahora, ¿no? Sí, así es. Así que, y tenemos una representación, 85 personas que forman parte del equipo chileno. ¿Es esto algo que causó sorpresa en la población? ¿Es sorpresivo? ¿Por qué? ¿Cómo se ha incubado esto desde hace ya tanto tiempo? La verdad es que yo creo que buenas noticias, sí, yo creo decirte unas semanas intensas para todo el deporte. Y sobre todo yo creo que esto uno podemos decir, cuando a veces uno usa cierto la palabra histórica, yo creo que la actuación sin duda fue histórica. Yo creo que superó definitivamente las expectativas, porque cuesta proyectar medallas, porque uno sabe que muchas veces tú pierdes una medalla a veces por la nada. Son muchos los factores, entonces cuesta poner y decir vamos a sacar tantas medallas. Pero lo que sí yo creo que siempre nosotros estuvimos tranquilos, y eso yo creo que fue también en conjunto con el Comité Olímpico y todo el equipo de Plan Olímpico, es que acá se venía haciendo un trabajo ya sostenido de hace casi 10 años. En el fondo, que parte en el primer gobierno del presidente Piñera, con la apuesta que hace Gabriel Ruiz Tagle, con Neven Illich, con el presidente, de establecer el Plan Olímpico, que empieza a darle estabilidad a todo lo que es la preparación y la competencia de los deportistas ya de más alto rendimiento en el extranjero, algo que antes era muy difícil de financiar porque no estaban los recursos. Entonces eso yo creo que es lo primero que marca el cambio. Sí, ahora hemos tenido nosotros un lote de embates que tienen que ver con, por ejemplo, la situación deportiva. De repente escuchamos de deportistas que, por cierto, agradecen a sus padres, incluso hasta a financistas amigos que los ayudaron. Hemos visto escenas bien brutales de personas que están pidiendo dinero para comprarse un pasaje para ir a una representación en el extranjero. Creo que era una niña de tenis de mesa de alguna región. Y por lo tanto hay un grupo donde se arman estos equipos olímpicos. Pero ¿qué tanto eso incide, ministra, o puede incidir en que se genere lo que probablemente es el objetivo, no solamente de obtener medallas para un grupo calificado de alta competencia, sino que ojalá para que el deporte chileno crezca en su totalidad, incluyendo la población civil? Bueno, eso es lo que estamos justamente haciendo ahora, dando un segundo paso, así como se generó Plan Olímpico. Hoy día nosotros estamos generando un programa que se llama Promesas Chile, que justamente lo que busca es ese desarrollo de ese semillero en esa etapa todavía del deporte, cuando estás recién partiendo, no tienes los apoyos, pero necesitas ese apoyo para poder después integrar un equipo nacional, una selección nacional. Y lo que estamos haciendo hoy día parte nuestro primer, se podría llamar como cónclave, con los head coach. Entonces hoy día vamos a tener una reunión que parte a las 10 de la mañana con los head coach, los metodólogos, y les vamos a presentar Promesas Chile. Y lo que les vamos a pedir es justamente que nos ayuden, cada uno desde su disciplina, su deporte, elaborar una estrategia que incorpore este grupo de Promesas Chile, que en el fondo uno podría de alguna manera, como lo expliquen fácil, son deportes priorizados por región, donde ya hay un desarrollo, y quienes hoy día, estamos hablando de niños entre 9 años y 20 años, que ya están, tienen ya un desarrollo en el deporte.
Entonces, justamente cómo los apoyamos, cómo le hacemos seguimiento, cómo tenemos los recursos para que puedan venir a las competencias. Y ahí entonces empiezas a unir, digamos, toda la línea, que hoy día funcionaba como departamentos totalmente independientes, sin comunicación de unos con otros. Sí, en un programa en el cual usted ha estado varias veces, ministra, en La Barra, llevamos y participaron los dos ciclistas que ganaron ese binomio extraordinario en Peñalosa y Cabrera. La Peñalosa de Cabrera. Y los cuentos eran impresionantes, los cuentos de ellos dos. En primer lugar, porque tienen total y absolutamente fracturada su federación. La Federación de Ciclismo ha pasado por una cantidad de pellejería, incluso cosas que hasta eventualmente pueden ser delictuales, y el sostenimiento que estos ciclistas han tenido de su propia disciplina ha sido a base de un montón de ñeque, de ayuda no necesariamente oficial. Incluso decían que no pudieron recibir las bicicletas modernas que tenían, sino que tuvieron que, y fue muy divertido porque decían, tuvimos que recurrir a las bicicletas del 2014 para ganar, y ganaron con eso. Pero en ciclismo es una cosa bien extraña. Hace mucho tiempo que hay un corte muy fuerte dentro de la federación, con una serie de reyertas y de disputas internas muy fuertes, y uno se admira cómo puede, a partir de incluso esa situación, haber tantos medallistas de esa disciplina. Ahora, la Federación de Ciclismo, efectivamente, yo podría decir, es un desastre. Sí. Así, tanto así que hoy día está desafiliada del Comité Olímpico. Es el Comité Olímpico hoy día el que está de alguna manera siendo de cabeza para que el ciclismo no se pare. Hay una competencia este fin de semana y es el Comité Olímpico el que se hace cargo justamente para que la competencia se pueda desarrollar, porque vienen 3 o 4 países más, y eso significa que les da puntos justamente a Peñalosa, a Cabrera y a otros ciclistas. Pero ahí hay que hacer, de alguna manera, hay que partir de cero. En el fondo hay que volver a reconstruir la federación, y por lo menos de parte nuestra hemos sido bien claros y categóricos. La federación nueva tienen que ser puros directores nuevos. Es decir, acá son nuevas caras, nuevas personas que quieran venir a reestructurar esto, a profesionalizarlo y dejar, digamos, todas las prácticas que se utilizaban en el pasado fuera. Porque yo creo que esa es la condición número 1 para ordenar la Federación de Ciclismo. Ahora, ¿qué tanto, ministra, esta situación del ciclismo, digamos, se replica en menor grado probablemente en otro tipo de federaciones? ¿Qué tanto obedecen algunas de ellas a, qué sé yo, de alguna manera posiciones atávicas históricas respecto de un grupo que se concentra, que tiene el control de la federación, o esto es aislado exclusivamente con... yo diría que pueden haber, yo creo que son unas 6, 7 federaciones que hoy día todavía tienen ciertos problemas de ese tipo, que cuesta en el fondo que se ordenen en base a todos los procesos que hoy día hay que seguir en términos administrativos, en términos de transparencia, en términos de tener claro cómo se clasifican los campeonatos, por qué van unos deportistas, por qué nos van otros. Yo diría que ese, de las 54 federaciones, yo diría que ese es más o menos el número de las que de alguna manera uno puede decir están en rojo, pero hay otras que hoy día están funcionando muy bien, y eso se ve con los resultados. Uno lo ve en el tema, el mismo voleibol, el balonmano, el rugby, el hockey, el surf, el karate, por nombrar algunas. Hoy día son federaciones que están funcionando bien, están funcionando en forma ordenada. Son federaciones que incluso algunas, lo que estamos hoy día trabajando con ellas es que se conviertan en lo que la ley exige, que son federaciones deportivas nacionales. Eso hoy día es nuestra próxima, próxima meta, y eso es clave. Ahora, eso es un punto interesante. ¿Cuál es la razón por la cual, por ejemplo, cuando se genera esta idea de crear federaciones deportivas nacionales, eso no sea algo que, no digo que sea hágase la luz y automáticamente tengamos federaciones deportivas nacionales, pero pasa mucho tiempo antes que eso se constituya? Parte yo creo que del problema a veces es porque tienen que modificar estatutos, hay que hacer auditoría. Entonces, uno de los primeros temas que plantearon, no tenemos los recursos para contratar una auditoría. Hoy día lo que hicimos es que le sumamos a aquellas federaciones que ya son
FDN los recursos para que puedan contratar las auditorías. Y lo que estamos haciendo hoy día es poniendo nosotros un equipo jurídico desde el Ministerio y del IND para que ayude justamente en esa modificación de los estatutos, que se hagan los procedimientos que se exigen y se conviertan en FDN. Pero muchas veces al final tiene que ver porque les faltan las manos o el recurso humano para poder actualizar y hacer los cambios necesarios. Sí, una cosa que es bien interesante de constatar, aunque medio triste, pero es que el tema de la desigualdad en Chile es una cosa que funciona en prácticamente todas las áreas, incluyendo en el deporte de élite. Por ejemplo, hay deportes que nosotros ya no nos sorprendemos tanto de que puedan tener acceso a medalla, porque forman parte de una lógica distinta. Por ejemplo, en el caso del esquí acuático, los hermanos Miranda, ellos tienen su propia laguna. Ellos, si lo tuviéramos que poner en un tipo de lógica económica, ellos subsidian al Estado, llamémoslo así, más que utilizar bienes de Estado. Mientras tenemos en la otra cara de la medalla esta situación, por ejemplo, en el caso del ciclismo. En el voleibol, que usted dijo que era algo que se habían venido trabajando hace mucho tiempo, pero yo desde que tengo memoria y desde que trabajaba en el deporte del Mercurio, cubriendo voleibol, que los Grimal funcionaban primero con su papá, en el voleibol de 6, cuando se arma este voleibol de 2, vuelven los Grimal a ser muy fuertes. Hay una tradición familiar súper potente ahí, que también probablemente se da en otras situaciones. Sí, yo creo que, en general, el inicio del deporte, no hay duda que parte por todo el apoyo familiar. Sí, yo creo que y eso tiene que ver con las culturas deportivas. Uno a veces dice, ¿por qué mira los resultados de Argentina y mira los nuestros? Y porque en Argentina multiplican por 10 probablemente los niños que están haciendo deporte gracias a sus familias, porque hay una tradición en esa familia que ese niño en el fondo, cuando le dicen tienes que lavarte los dientes, pero vístete porque nos vamos a jugar básquetbol, voleibol o tenis de mesa o fútbol, es parte de la cultura. Entonces yo creo que eso uno lo ve en todos los países, independiente del desarrollo. ¿Sí? Acá lo que nosotros hoy día tenemos que apoyar y justamente ir cambiando es que cuando tú ves que hay talento, que ese talento tenga el apoyo y se pueda desarrollar, sobre todo en etapas tempranas, que efectivamente tú cuando ya llegas a tener ciertos resultados, los apoyos llegan. Si hoy día Plan Olímpico en los últimos 2 años fueron casi 11.000 millones de pesos. Para un país como el nuestro es un monto importante. Pero hay toda esa etapa intermedia que uno puede llamar como los grises, cuando tú dices, ¿cómo llego a tener esa medalla? Que efectivamente estamos ahí viendo cómo ponen los incentivos, porque claro, los recursos son limitados y el número, digamos, de personas que están tratando o que quieren llegar a ese lugar es alto. Entonces ahí hay que poner los incentivos correctos para que se pueda ir apoyando. ¿Y cómo se compatibiliza, ministra, eso con esta otra información de un debilitamiento, llamémoslo así, en lo que se podría denominar el deporte escolar, las horas de gimnasia, en el caso ciudadano, lo que se llama coloquialmente la vida de club? Es decir, yo siempre hago exactamente la misma analogía. Cualquier día de la semana, a las 6 de la tarde o 7 de la tarde, después del trabajo, los clubes que hay acá, usted va al francés o va a distintos equipos de cualquier tipo, y los estadios están vacíos, los casinos están vacíos. Usted va a Argentina, a Uruguay, a Perú, a Colombia a la misma hora y están llenos. Después de la oficina, si van para allá, se juntan, hay una vida asociada al deporte que incluye lo familiar. Y por lo tanto, vuelvo al punto, el que esta percepción de que se está de alguna manera retirando el concepto de ejercicio de gimnasia, de deporte a través de los colegios, ¿cómo incide en todo ello? Nosotros acá lo estamos viendo al revés, estamos viendo que es una oportunidad que se nos abre para poder llegar a tercer y cuarto medio con justamente en esas horas de libre disposición, con, digamos, actividad deportiva, con ramos, con talleres que sean mucho más afines y cautiven mucho más, digamos, a lo que son hoy día los estudiantes de media, que cuesta que se muevan,
Y los cambios de fondo hay que hacerlo en la básica y ya en la primera etapa. Si tú no logras generar el hábito en primero, segundo, tercero y cuarto básico, es difícil lograr que en la media ya tengan incorporado el hacer actividad física y vas a hacer ese ramo cacho, ese ramo que tú buscas el justificativo. En cambio, si logramos llegar, que es lo que estamos hoy día ya trabajando con el Ministerio de Educación, en una oferta que sea más variada, donde puedan tener la posibilidad de tener a lo mejor yoga, de tener parkour, de ir probando distintas cosas, los vamos a tener mucho más activos en tercero y cuarto medio. Entonces, pero el foco de fondo acá es trabajar justamente en la etapa básica para generar ese hábito que hoy día no lo tenemos. Así hoy día, lo hemos hablado otras veces, los niños hoy día hacen 14 minutos de movimiento en la clase de educación física. Entonces, ¿Y eso no significaría, ministra, que contrariamente a que se reduzcan horas hay que inventarlas o hay que incentivarlas de alguna manera específica, ad hoc, ahí donde justamente está el problema? Bueno, hoy día lo que estamos primero trabajando es hacer la clase efectiva a través de este programa Crecer en Movimiento. Es que la primero, más que agregar al principio, es decir, hagamos primero la hora pedagógica completa. Eso logrado, vamos y pidamos más horas. Pero hoy día, ¿qué sacamos con ir pidiendo más horas? Si vamos a ir sumando pedacitos de 12 minutos más 12 minutos, entonces eso no es solucionar el problema de raíz. Acá cuando hemos hablado siempre de mejorar la calidad de la educación, mejorar la calidad de la clase que hacen los niños en distintas materias. Bueno, en uno de los ramos donde también tenemos problemas, efectivamente en la clase de educación física. Uno pensaría que ahí no deberíamos tenerlo, pero sí. Lo tenemos y es ahí donde hoy día hay que intervenir con mucha fuerza. Logrando eso, yo no tengo duda que después nunca van a dejar de tomar, cuando les presenten la posibilidad de elegir entre uno y otro ramo, que van a tomar un ramo deportivo. Sí, hay otra dificultad que es que también yo diría que hasta cierto punto de vista es una mirada muy conservadora respecto del fútbol, respecto al deporte, y que tiene que ver con, por ejemplo, lo que ocurre en las universidades. Yo soy hace muchos años profesor universitario y he visto montones de cosas donde tú ves personas que solicitan permiso para posposición de prueba porque tienen campeonato sudamericano y no se los dan. Todavía hay algunos que tienen una resistencia a considerar que la competencia por tu país o en términos internacionales por una persona que estudia y además esa atleta de excelencia, bueno, es una competencia entre esas dos cosas, tiene que escoger la persona. Sí, ese es un problema que es real, existe. Sí. Hay algunas universidades hoy día que han ido un paso más allá. Me tocó estar hace 2 días atrás en la Andrés Bello, que justamente hizo un homenaje a sus deportistas que fueron a Lima. Me llamó la atención, fueron 30 deportistas y tuvieron varios de los medallistas, entre ellos la Fernanda Valdés, los primos Grimalt estudian en la Andrés Bello, y ellos ahí yo creo que están marcando una pauta, un referente en términos de justamente otorgar toda esta flexibilidad curricular, la flexibilidad también que no dependa de un profesor, que es lo que sucede hoy día, si le da o no autorización para que falte y le va a poner o no el 1. Y lo que estamos trabajando, fui a presentar al CRUCH hace un tiempo atrás, es cómo trabajamos un acuerdo nacional entre todas las instituciones de educación superior para que esto sea, digamos, una política aceptada. Que tú dices, acá yo tengo un deportista, un estudiante, que cae en la categoría de deportista destacado y por lo tanto le doy todas las facilidades para que pueda compatibilizarse. Y la verdad es que yo creo que es demasiado importante en todo lo que es el desarrollo integral de una persona, poder compatibilizar, y justamente yo creo que pasan a ser un ejemplo para el resto de la universidad, que es lo que son las palabras que utilicé cuando fui al UNAM y dije, así como tú entras a una universidad en Estados Unidos y lo primero que ves son las fotos de sus equipos ganadores, las copas, las medallas, y tú sientes como el peso de la historia deportiva y el orgullo que significa para esas universidades, es lo que tenemos que empezar a sentir acá. Si eso es un sentimiento de unión y muy fuerte para las universidades afuera. Y yo creo que acá en Chile tenemos el potencial para empezar a desarrollar eso. Y en el caso, por ejemplo, de lo que se viene ahora, los Parapanamericanos, ¿vamos a tener también sorpresas o esperamos sorpresas en el ámbito de los resultados?
Yo creo que también deberíamos tener, no sé, me cuesta decir casi cuántas medallas, pero yo creo que también deberíamos tener buenos resultados, porque hemos tenido un crecimiento en el deporte paralímpico enorme, lo hemos cuadruplicado en 4 años. Hoy día en las competencias ya digamos más formales hay más de 2.000 deportistas, ya hasta hace muy poquitos años apenas eran 500. Y yo creo que eso es una buena señal para el país, porque te muestra también como un país que empieza a integrar más, a ser un poco más inclusivo. Y uno de los temas que siempre estamos abordando con ellos también tiene que ver con cómo vamos aumentando los recursos para el desarrollo de este deporte, que antes eran unos poquititos, por lo tanto no eran incidentes en el presupuesto. Pero hoy día, cuando tú empiezas a ver este desarrollo, que es mucho más importante, tienes que también empezar a elaborar con ellos, digamos, todo un trabajo que requiere también de apoyo en recursos. Sí, hay una área que probablemente es, me imagino, ministra, absolutamente clave en el deporte, que es el área donde está la organización o la institución vecinal más cerca de la gente, que son los municipios. No, yo conozco montones de personas, montones de alcaldes o de alcaldesas que, bueno, están punticodo prácticamente todo el tiempo tratando de conseguir los recursos para que pueda habilitarse algún tipo de canchas o algún tipo de cosas. Es más fácil probablemente cuando se trata de un deporte como el fútbol, porque probablemente cuesta menos o está más asociado eso a las posibilidades. Pero cuando volvemos a hablar, lo hacen los ciclistas o tienes una buena participación de hockey en patines o de carreras en patines o de otro tipo de deporte, ping-pong, qué sé yo, lo que dicen es que cuesta una barbaridad encontrar gimnasio, habilitar determinadas zonas. Eso se ha aumentado, habilitar zonas de deporte en el aire libre. Sí. Pero la lógica comunal respecto del deporte, ¿cómo se ve? A ver, yo diría que hoy día nosotros igual hemos crecido bastante en infraestructura. Vamos a tener datos bien precisos porque estamos haciendo un catastro que es bien interesante, es cómo está nuestra infraestructura deportiva, la pública y la privada, a lo largo de todo Chile. Porque a veces pensamos que tenemos menos de lo que efectivamente hay, y lo que pasa hoy día muchas veces es que tenemos que darle uso. Ahora, en todos los lugares no tenemos la misma infraestructura y no existen, digamos, velódromos en todo Chile. Mirado desde ese punto de vista, efectivamente uno puede decir hay infraestructura que está en un lugar y no en otra, pero me pasa, les doy el ejemplo, en Aysén se va a inaugurar muy luego un estadio de atletismo, y ahí no tenemos desarrollo atlético, entonces ahí se generó la infraestructura, y ahora lo que hay que ver es cómo lo desarrollamos. Entonces lo que hay que empezar también a unir es el desarrollo de infraestructura con el desarrollo deportivo que también ya existe. Porque a veces tú dices, ya, voy a invertir en esto, pero ahora dices, ¿y dónde saco los deportistas? ¿Cómo empiezo a formar atletas? Ahí hay que ver una película, que yo la he dicho aquí varias veces, hay que ver una película y verla y reverla muchas veces, que es de Kevin Costner, que se llama El campo de los sueños, donde es una película increíble. Es muy linda. Sí, pero lo importante desde el punto de vista de un ministerio del deporte es la frase clave de la película, que es que él tiene un sueño donde de pronto él percibe o de alguna manera cree mágicamente que si es que él construye un estadio de béisbol en el medio de un plantío de maíz en Iowa, van a volver determinados jugadores de béisbol que estaban perdidos. Y ahí sale la famosa frase, si lo construyes, ellos vendrán. Y desde ese punto de vista yo encuentro que es un gran dogma o mantra para el deporte. Si tú haces una pista atlética y tienes voluntad, la gente va a ir. Bueno, ahí en Aysén tenemos ahora ese desafío. Justamente va a quedar y hay que impulsarlo y meter un poco de empujoncito ahí. Entonces ahí hay que empezar a ver cómo lo vamos desarrollando y ojalá tengamos buenos atletas que salgan ahí de Aysén. Lo otro que te iba a comentar para que no se me olvide, que es el jueves 29, hablando del tema de educación superior, vamos a tener en el GAM la primera feria de oferta de becas deportivas para los escolares, para los estudiantes. En el fondo nunca se había hecho. Tú ves que las universidades siempre se agrupan para ofrecer
sus carreras y Sí. todo lo que ofrece. Hacen Nunca. un acto publicitario con la carrera. Y acá lo que estamos haciendo que no se había hecho nunca es justamente las convocamos, y las convocamos nosotros, van 22 universidades, instituciones de educación superior, institutos profesionales, justamente para mostrar qué oferta tienen con respecto a becas deportivas, programas deportivos, cómo cada una está apoyando o impulsando el deporte y cómo están tratando de captar a estudiantes que ya son deportistas. Yo creo que eso nos va a permitir también por primera vez poder unir esta oferta y saber si estamos bien o no. Yo creo que hoy día hablamos y uno puede decir hay poco. A lo mejor nos vamos a encontrar que no hay tan poco, y lo que no se ha hecho es, nos ha comunicado, nos ha contado y digamos, nos ha juntado la oferta con la demanda. Entonces va a ser, estamos en el fondo ahí con harta expectativa de qué va a resultar, con qué información vamos a poder recabar de todo esto, y ahí empezar a profundizar y con eso también ver cuáles son los próximos pasos que deberíamos seguir. Ministra Pauline Cantor, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Combinación Clave. Muchas gracias a ti, Fernando, y veamos ahora cómo vamos a ir disfrutando de los Panamericanos. Muy bien, muchas gracias y volvemos de inmediato. El inicio de una nueva semana, el comienzo de un nuevo proyecto, un café para empezar el día o un viaje con amigos. Todo tiene su punto de partida. Vive tus experiencias al límite con la energía.